Ha llegado el momento de tener el 0 kilómetro que siempre soñaste. Gracias a quién, a Finance Group, a Iván, que es el que te va a llamar o al que vas a llamar y al que le vas a pedir cómo hacer para tener el 0 kilómetros. ¿Cómo estás, Iván, querido? Buenas tardes. ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, la verdad que muy bien. Estamos acá visitándote un poquito porque realmente seguimos creciendo, la gente nos sigue llamando, nos dice que nos ve en el programa, nos hace consultas, me parece perfecto, porque la intención es que la gente, como digo siempre, se vaya educando de una manera diferente. Sí, obvio. Estamos todos muy acostumbrados a una forma y realmente el país va evolucionando, va cambiando, la economía es muy volátil y también cambia. Y nosotros te ofrecemos la posibilidad de que vos puedas elegir cuánto querés pagar, que lo fijes, que quede un monto fijo, ¿sí? Y en pesos, todos los meses que pueda llegar a tu vehículo, en todo caso, si tenés uno, llave por llave, que no quedes a pie en ningún momento. Mirá qué bueno. ¿Sí? Y esto lo planificás vos, acá no hay sorteos, no hay licitaciones, Sí. Vos vas a venir, te vas a acercar, me vas a plantear qué es lo que querés, qué es lo que tenés, cuánto podés pagar, para cuándo lo necesitas, ¿sí? Y a partir de ahí nos sentamos, lo charlamos, armamos algo juntos. Algo que me preguntaban el otro día, Iván, tiene que ver con el vehículo, en qué condiciones tiene que estar el auto que entrego. Cuanto mejores condiciones No, tenga, digo, porque no mejor sé, el valor mío, de por toma ejemplo, tenés. Pablito Cantó el otro día estacionó acá en el canal y me lo raspó todo al costado, una cosa terrible. Además, inseguro Cantón. No, bueno, cosas que pasan acá, ¿no? Y yo digo, bueno, viene Iván el jueves. No, la ofrezco. realidad es que cualquier vehículo No, no se usado, puede. Cualquier vehículo usado siempre tiene algún roce de estacionamiento. Siempre algo tiene, una claro. rosadura. Una cosa es que lo hayas volcado y lo tengas No, bueno, en así lata de tampoco te sardina. voy a dar el auto. Y otra cosa No que sería la obviamente, idea. claro, obviamente tenga algún detalle. Pero bueno, es usado. importante porque la gente lo pregunta eso. No, sí. Tiene un raspón, lo dejo afuera porque no tengo estacionamiento, no tengo garage. Bueno, ¿tiene algún rasponcito? ¿Me lo van a recibir? ¿Cómo Nosotros cuenta recibimos eso? vehículos 2009, 2010 en adelante. Bien. O sea que lo que nos importa a nosotros es más que nada el modelo. Listo. Ya si tenés un 2005, te podemos ayudar a venderlo por ahí en la calle, no como parte de nuestro stock, sino darte una mano. Nosotros que trabajamos de esto y de venta de autos, por ahí te podemos conseguir un comprador más fácil. Y vos de última sacás el auto con nosotros con el dinero del vehículo que vendís. Excelente. Pero si tenés un 2009, un 2010 en adelante, obviamente que te lo vamos a tomar. Nosotros manejamos todas las marcas. Si está en mejores condiciones, va a tener mejor valor de toma. Si está en menos condiciones, el peritaje mecánico va a salir que, bueno, Mejor. yo voy a tener que... Pero esto tiene una razón muy simple. Nosotros no vendemos autos de otros. Todos los autos usados que tenemos para entregar son autos que hemos tomado como parte de pago, que hemos tomado con este sistema de llave por llave en todos los años que tiene la empresa. Entonces, si yo tengo ese vehículo es porque pasó por un peritaje, porque obviamente pasó por mis mecánicos, porque el peritaje me da dos cosas: el valor de toma para el cliente y también yo saber qué le tengo que hacer al auto para dejarlo en buenas condiciones. Yo no puedo entregar un auto tal cual me lo entrega un cliente, sino qué garantías te doy yo como empresa de que realmente está en buenas condiciones y no lo toqué, Claro. no lo miré, no. Entonces, en este caso, la intención no es solamente el valor de toma del cliente, sino también asegurarte que el auto usado que te doy haya pasado por el mismo proceso y vos tengas la tranquilidad de que es un vehículo que sale de nuestra casa, Excelente. nuestra mano y en excelentes condiciones. Bueno, son muchas las consultas. Hay un número de teléfono que ahora lo vamos a pasar porque la gente se pregunta si hay sorteos, si hay licitaciones. Bueno, nada de ello. Nada de Así que esto es un dato también importante para que tengan en cuenta. Y otra de las cosas que llegan vehículos nuevos también, ¿no? Todo el tiempo. Es un stock rotativo lo que nosotros tenemos porque en todas las sucursales tienen a disposición la misma cantidad de autos. Nosotros somos una empresa nacional, entonces no vas a ir acá en Neuquén y yo voy a tener 400 autos acá en Neuquén. Claro. Y tampoco me sirve tener 10 autitos con el conito afuera en la vereda, porque la intención es que vos tengas el stock nacional a Claro. disposición para elegir un vehículo. Por eso también, si alguien me viene y como te decía la otra vez, si me pedís un importado, vas a tener importado. No quiere decir que me tengan que haber entregado ese auto acá en Neuquén para que yo lo tenga. Yo lo pedí ya. Sí, lo pediste, falta. Si no pagás, va a estar complicado para que no. Ah, pero ¿sí? ya ¿Lo te tengo que pagar? Claro. No, yo te voy a traer el prestado para que vos te des una vueltita, te hagas el canchero un poco Bueno. con el auto, pero más. Bueno, mañana le pido a Cantón que me... Que te tiene preste un- el de tiene- él, si yo tiene, lo un- vi. tiene unos... Ah, tiene ya el importado Cantón. Una cosa. Pero él lo pagó. Por eso lo Tremendo. recibo más rápido que vos. Tremendo. La realidad es que se pueden acercar. Yo se comento ¿Dónde? esto A porque ver. hay mucha gente que por ahí va y dice: ¿dónde tienen los autos? ¿Dónde los puedo ver? Claro, ¿dónde los puedo Bueno, ver? Nosotros manejamos todos los vehículos y esto obviamente al ser una empresa nacional, si yo me los traigo todo por acá y se lo venden en Santiago del Estero, lo tengo que terminar mandando para el otro lado. Pero estamos en Ilia 44, acá nomás. Intendente Linares se transforma en Ilia una vez que Muy cruza cerquita. Independencia. ¿Sí? Ilia en 44, entre Independencia y Rivadavia. El teléfono es 299-507-7069. Y por supuesto que
los vamos a estar atendiendo. Pueden hacer una llamada perdida a ese número y se van a volver a comunicar. Pueden mandar un WhatsApp o pueden acercarse directamente a las sucursales. Lo decimos el número, es 0299-507-7069. Me imagino que ya lo tenés súper agendado ahí en el teléfono. Le hacen una llamada perdida y listo. Y listo, nos comunicamos y vemos cómo te queda más cómodo. Si te puede acercar o si querés que se acerque alguno de nuestros asesores a tu domicilio. Excelente, Iván. Como siempre, te espero el jueves que viene. Dale, Nacho. Muchas gracias.